Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que Dios nos concede una vez más la oportunidad de poder compartir juntos su santa palabra. Es mi oración que Dios en su misericordia permita que su palabra sea de bendición para sus vidas. El texto que hoy quisiera compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, refiriéndose al contexto del Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, aquel sermón que nuestro glorioso Señor Jesucristo enseñó cuando comenzó su ministerio terrenal. Y quisiera hablarles específicamente a la luz del versículo número 3 de este capítulo número 5, el cual dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Para poder compartir la enseñanza que este texto nos da, es necesario que comience haciendo algunas definiciones de palabras que componen este versículo. La primera palabra que aparece es bienaventurados. La palabra bienaventurados significa felices, completos, plenos, satisfechos, dichosos. Una persona bienaventurada es una persona que está completamente dichosa, feliz, plena, satisfecha. Ahora, ¿a quién el texto llama bienaventurados? Bueno, el texto sigue diciendo a los pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son aquellos que son pobres en espíritu? Bueno, permítame comenzar definiendo qué no es pobreza espiritual. Lo primero que no es pobreza espiritual es una persona pobre económicamente o una persona de escasos recursos. No es una persona pobre espiritual. Tampoco un pobre en espíritu es una persona de espíritu débil o una persona que no es fuerte, que no es sólida espiritualmente, que no es madura. Tampoco el texto se refiere a eso cuando habla de pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu no se refiere a una persona tímida o de personalidad callada, de pocas palabras. Tampoco es eso una persona pobre en espíritu. Tampoco se refiere a una persona rechazada, a una persona abusada, a una persona oprimida. Tampoco se refiere a pobre en espíritu. Ninguno de estos que acabo de hablarles caen dentro de este término pobreza espiritual. A lo que este texto llama pobres en espíritu es aquellos que han entendido su bancarrota espiritual delante de Dios, aquellos que han entendido su condición, su realidad, su necesidad, aquellos que han entendido que por su naturaleza pecaminosa no pueden hacer nada para poder obtener el cielo, para obtener su salvación, para caminar con Dios, para ser hijos de Dios. Una persona pobre en espíritu es una persona que se ha humillado, que ha entendido su realidad, su necesidad, que ha venido delante de Dios a través de Jesucristo en arrepentimiento, en fe, implorando por misericordia, implorando por gracia, por perdón, por salvación para su alma. De eso se trata una persona pobre en espíritu. La pobreza espiritual es el reconocimiento de que no somos nada delante de Dios, de que estamos separados de Él, de que no podemos hacer nada para alcanzar nuestra salvación a menos que vengamos a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Una persona pobre en espíritu es aquella persona que ha entendido que no hay nada que él pueda hacer por él mismo para obtener la salvación y para ganarse el cielo. Eso es una pobreza espiritual. La fe es un don que Dios da. Cuando Dios pone ese don de la fe para que nosotros podamos ver a Jesucristo, entonces nosotros reconocemos nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos que, como dice la Escritura en el libro de Isaías,
que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Reconocemos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, de que como somos pecadores, estamos destituidos, estamos separados, quedamos cortos de poder glorificar a Dios, de poder relacionarnos con Él. Un pobre en espíritu es aquel que ha entendido, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte se refiere a una muerte espiritual, que aunque estamos vivos, estamos espiritualmente muertos. Y que eso nos limita, nos incapacita para tener comunión, para relacionarnos con Dios. Eso es una persona espiritualmente pobre. Un pobre en espíritu es aquella persona que se humilla delante de Dios, que viene a Él en arrepentimiento y fe, que ve su vida miserable, su miseria espiritual delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. Eso es una persona pobre en espíritu. Y este texto comienza precisamente diciendo que para poder heredar el reino de los cielos es necesario ser pobre en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de las otras bienaventuranzas podrán alcanzarse a menos que sea pobre en espíritu, a menos que reconozca su necesidad, su realidad, su condición, su posición y se humille y venga delante de Dios implorando por misericordia. A menos que no venga así delante de Jesucristo, no podrá disfrutar de las demás bienaventuranzas. Allí inicia todo. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición, que nosotros vengamos a Jesucristo, que le pidamos que ponga fe en nosotros, que nos permita vivir una vida para la honra, la gloria, la adoración de su nombre, una vida de obediencia, una vida de santidad, apartado para Él, hasta que no vengamos delante de Jesucristo, implorando por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados. Entonces no heredaremos el reino de los cielos. El texto aclara que para estos, y solo para estos, es el reino de los cielos. Hay una condición, y esa condición es ser pobre en espíritu, humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición, implorar misericordia. La verdad y la bondad de Dios es que sus brazos están abiertos siempre para escucharnos, y aquel que llama se le abrirá. Pero necesitamos venir a Jesús. Necesitamos ser pobres en espíritu para poder disfrutar de comunión, de relación, de vida eterna y de una gloria allí contemplando la presencia de Dios por toda la eternidad a través de Jesucristo. Así que ven a Jesucristo. Pídele a Él que ponga fe en ti. Pídele que te ayude en tu incredulidad y que te permita vivir una vida abundante para la gloria de su nombre. Que perdone tus pecados, que te ayude en tu caminar de fe, que abra tus ojos para que tú puedas ver su majestuosidad, su grandeza, su señorío, su amor, su gracia. Él lo hará, porque nuestro Dios es un Dios majestuoso, pero necesitas dar el paso. Solo aquellos que son pobres en espíritu podrán heredar el reino de los cielos y disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.